nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si un ejército armado, el Zapatista de Liberación Nacional, no se hubiera alzado contra el mal gobierno, ejerciendo el derecho a la violencia legítima, la violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. En la madrugada del día 1 del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: solo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y que por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Les pido que me sigan en este razonamiento. Supongamos que es posible otra forma de neutralizar a un criminal, por ejemplo, creándole su arma homicida, hacerle creer que es efectiva, conminarlo a construir, en base a esa efectividad, todo su plan para que en el momento en que se prepara para disparar, el arma vuelva a ser lo que siempre fue, una ilusión. El sistema entero, pero sobre todo sus medios de comunicación, juegan a construir famas para luego destruirlas si no se pliegan a sus designios. Su poder residía, ya no, han sido desplazados en eso por las redes sociales, en decidir qué y quién existía en el momento en que elegían, qué nombraban y qué callaban. En fin, no me hagan mucho caso. Como se ha demostrado en estos 20 años, yo no sé nada de medios masivos de comunicación. El caso es que el SUB pasó de ser un vocero a ser un distractor. Si el camino de la guerra, es decir, de la muerte, nos había tomado 10 años, el de la vida tomó más tiempo y requirió más esfuerzo, por no hablar de sangre. Porque aunque no lo crean, es más fácil morir que vivir. Necesitábamos tiempo para ser y para encontrar a quien supiera vernos como lo que somos. Necesitábamos tiempo para encontrar a quien nos viera no hacia arriba, no hacia abajo, que de frente nos viera, que nos viera con mirada compañera. Les decía que empezó entonces la construcción del personaje. Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenía verdes, o cafés, o miel, o negros. Todo dependía de quién hiciera la entrevista y tomara la foto. Así fue reserva en equipos de fútbol profesional, empleado en tiendas departamentales, chofer, filósofo, cineasta y los etcéteras que pueden encontrar en los medios de paga de esos calendarios y en diversas geografías. Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada entrevista. Y no fue fácil, créanme. No había entonces Wikipedia. Y si venían del Estado español, tenía que investigar si el Corte Inglés, por ejemplo, era un corte de traje típico de Inglaterra, una tienda de abarrotes o una tienda departamental. Si me permiten definir a Marcos, el personaje, entonces diría sin titubear que fue una botarga.
Digamos que, para que me entiendan, Marcos era un medio no libre. Ojo, no es lo mismo que ser un medio de paga. En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos errores. Es de humanos el errar, dijo el herrero. Durante el primer año agotamos, como quien dice, el repertorio de Marcos posibles. Así que para inicios de 1995 estábamos en apuros y el proceso de los pueblos estaba en sus primeros pasos. Así que en 1995 ya no sabíamos cómo hacerle. Pero entonces es cuando Zedillo, con el pan de la mano, descubre a Marcos con el mismo método científico con que encuentra osamentas, es decir, por delación esotérica. La historia del Tampiqueño nos dio aire, aunque el fraude posterior de la Paca de Lozano nos hizo temer de que la prensa de paga cuestionara también el desenmascaramiento de Marcos y descubriera que era un fraude más. Afortunadamente no fue así. Como esa, los medios de paga siguieron tragando otras ruedas de molino semejantes. Un tiempo después, el Tampiqueño llegó a estas tierras. Junto con el subcomandante insurgente Moisés, hablamos con él. Le ofrecimos entonces dar una conferencia conjunta. Así podría él librarse de la persecución, puesto que sería evidente que no eran Marcos y él la misma persona. No quiso. Vino a vivir acá. Salió algunas veces y su rostro puede encontrarse en las fotografías de los velorios de sus padres. Si quieren pueden entrevistarlo. Ahora vive en una comunidad de... No quiere que sepan dónde me lo vive. No diremos nada más para que él, si así lo desea algún día, pueda contar la historia que vivió desde el 9 de febrero de 1995. Por nuestra parte, solo nos queda agradecerle que nos haya pasado datos que cada tanto usamos para alimentar la certeza de que el submarco no es lo que es decir, una botarga o un holograma, sino un profesor universitario originario del ahora doloroso Tamaulipas.